procesos locales. Muy buenas tardes, bienvenidos sean en sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Yo soy Lilian Mas. Es para mí un honor el poder contar con su atención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los desalojos que han tomado lugar en el condado de Montgomery. Esto a pesar de la protección que extendió el gobernador de Maryland, el señor Larry Hogan, para todas aquellas personas que se han visto afectadas por el coronavirus hasta el próximo 15 de agosto. ¿Es usted una de estas personas o tiene temor usted de ser el próximo desalojado? Bien, vamos a estar hablando sobre las diferencias entre los tipos de desalojos que se están ejecutando en el condado de Montgomery, qué protecciones tiene usted y qué debe de hacer si recibe una orden para ir a la corte para una orden de desalojo. Debe saber que hay recursos disponibles, así que vamos a estar hablando sobre eso y también vamos a estar hablando sobre la ayuda financiera que continúa dando el condado de Montgomery. Pero vamos a dar inicio a la primera parte de este programa con nuestro primer invitado. Él es el señor Julián Talero y es representante del Centro Latino de Desarrollo Económico, mejor conocido como LEDC por sus siglas en inglés. Buenas tardes, Julián. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Linia. Muchas gracias por este programa y esta información tan importante para los inquilinos en este momento. Julián, ustedes como organización están trabajando de la mano con el condado de Montgomery. Es para mí muy importante que nos dé una explicación detallada de qué es lo que está pasando. Recientemente se registraron desalojos dentro del condado de Montgomery, a pesar de que a nivel estatal el gobernador dijo vamos a extender la protección de desalojo hasta el 15 de agosto del 2021, del presente año. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están habiendo desalojos a pesar de que el gobernador ha dicho que no van a haber desalojos? Sí, muy importante pregunta. Sabemos que la comunidad está bastante preocupada por esos desalojos. Y es muy importante tener en cuenta que las protecciones contra los desalojos son protecciones legales, lo cual implica, cuando hablamos de la protección nacional, implica darle una copia de esa protección firmada al propietario. Al darle esa copia, la oficina del alguacil no puede llevar a cabo un desalojo. Entonces, los desalojos que vimos la semana pasada fueron precisamente personas que no le habían entregado al propietario esa forma del CDC, porque la protección nacional nos da hasta junio 30, ¿no? Y hablando de la protección estatal del gobernador Hogan, esa protección, como ya lo mencioné, es una protección que necesita un paso legal, que necesita una audiencia en la corte donde nosotros demostramos que hemos sido afectados por el COVID y que debido al COVID no podemos pagar la renta. Entonces, no son protecciones automáticas, ¿no? Y por eso vimos estos casos donde tal vez las personas no estaban informadas, no habían presentado esas protecciones y tristemente se vieron desalojadas. Quisiera que nos dejara en claro, usted mencionaba de las protecciones y lo que ha establecido los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, si mal no me equivoco, dijo el CDC. Correcto. Entonces, usted me está diciendo que es obligación de los inquilinos presentar esas protecciones a los dueños de apartamentos o a los dueños de casa. ¿No se supone que un complejo de apartamentos ya sabe cuáles son las leyes y cuáles son esas protecciones que tienen sus inquilinos? Sí, desafortunadamente no podemos guiarnos por lo que quieran hacer los propietarios, ¿no? Porque ellos tienen sus propios intereses. Y la protección dice muy claramente que para que una persona esté protegida tiene que presentarle ese formulario firmado al propietario. Bien, eso es algo nuevo que no habíamos explorado anteriormente y vea que hemos hablado bastante sobre los desalojos. Entonces, me gustaría saber, ¿dónde pueden conseguir las personas este formulario que hay que presentarle a los dueños de los apartamentos? Sí, la forma más fácil, si entra uno en Google y pone CDC, declaración CDC, te va a aparecer no solo en inglés, sino en español el formulario para imprimirlo y llenarlo. También, si podemos usar el computador, lo ponemos ahí, llenar ahí mismo con un PDF. Si necesitan ayuda,
nos pueden llamar a nosotros al 202-688-5786 para nosotros hacerles llegar una copia de cualquier manera, ¿no? Perfecto. Ahora mismo en su pantalla está la página web a donde tiene que ir para poder bajar el formulario. Ese es el enlace que usted tiene que ir y buscar. Dijo que tenía que poner, ¿cuáles son las palabras que debe poner para encontrar el formulario? CDC declaración. La letra C, la letra D, la letra C y declaración. Bien, entonces continúa en su pantalla. CDC y abajo la palabra declaración en la barra de búsqueda que está en la página de CDC. Y asegúrese que al final diga GOV. Cuando está buscando en el cursor que pone CDC, asegúrese que dice GOV, no es una página falsa. Eso quiere decir gobierno. Entonces, ese es el signo que usted tiene como para rectificar que es la página original a la que usted tiene que ir. Muy importante, si tienen algún problema, simplemente nos llaman y nosotros les conseguimos ese formulario. Por favor, tenga lápiz y papel en mano o también agarre su teléfono y tome una captura de pantalla, tómele una foto a su pantalla porque le vamos a estar dando el teléfono del LEDC para que usted pueda tener acceso a sus servicios. Son completamente gratis. Entonces, hemos ya explicado que es obligación de los inquilinos el tener que presentar este formulario. Es una manera de no asumir que los dueños de departamento conocen las leyes. Tenemos que guardarlos. Hasta ahora el gobierno estatal de Maryland ha dicho que hasta el 15 de agosto. También sabemos que antes de que iniciara la pandemia y las protecciones que se establecieron a raíz de COVID, habían desalojos por las personas que no estaban pagando sus rentas previo a COVID. Me imagino que esos casos van a estar tomando. Ahora, ¿cuáles son esos casos que están incluidos dentro de esta protección que ha establecido el gobierno estatal? La protección estatal simplemente tiene, es muy simple en lo que dice, si usted puede demostrar que ha sido afectado por el COVID y que eso ha llevado a no poder pagar la renta, entonces está protegido. Ahora eso deja mucho espacio dentro de una audiencia legal para comprobar eso, ¿no? Entonces, con los abogados que estamos trabajando, eso implica que podemos, por ejemplo, llevar copias de nuestros hijos que están en el colegio y podemos decir que tuvimos que cuidarlos debido a la pandemia y que no pudimos trabajar. Podemos mostrar cartas de despido, podemos mostrar cuentas bancarias que muestran una disminución de ingreso, podemos mostrar nuestras copias de unemployment para mostrar que hemos estado desempleados. En fin, nos da mucho espacio, ¿no? para comprobar eso, pero tiene que ser en una corte, tiene que ser ya cuando tengamos el caso, audiencia de desalojo en una corte, ahí es donde podemos buscar esa protección estatal. ¿Qué pasaría con aquellas personas que ya estaban atrasados y que estaban a punto de enfrentar una orden de desalojo antes de que iniciara la pandemia y pues lo salvó la campana, como dicen, cuando se establece esta orden? ¿Esas personas continúan acogidas bajo esta protección? Con la protección estatal, tienen que demostrar que han sido afectados durante la pandemia del COVID. Entonces, digamos, ya me iban a desalojar y comenzó la pandemia y eso me dificultó conseguir trabajo de nuevo, tendría protección, ¿no? Con tal de que demostremos que la pandemia lo hizo más difícil para nosotros pagar la renta, eso es suficiente, ¿no? Bien, muchas personas han recibido ayuda por parte del condado. Muchas otras no calificaron para esta ayuda y pues están estresados o quizás calificaron para la ayuda, pero no fue suficiente para poder cubrir todos los meses de retraso. Y entonces ahora, en este mismo momento, ya vieron que lo de la ejecución de las órdenes de desalojo vienen, que son reales. Han visto las consecuencias y lo cruel que es una orden de desalojo. Agarran sus cosas, se la tiran a la calle y están con el pavor de ser los próximos en ser desalojados. Muchas personas, por ese mismo pavor, les llegan su orden para ir a la corte y no se presentan del miedo. Muchas de estas personas han cambiado su dirección, no tienen la misma dirección de su licencia
o que han puesto en la administración del complejo de apartamentos, no sé, o no les ha llegado la carta de desalojo a su correo, o su orden para ir a la corte, perdón, no les ha llegado a su correo y entonces ha perdido la cita. ¿Qué pasa con todos esos casos? Cuando no aparece uno a la cita o cuando simple y sencillamente no se daba cuenta que tenía una cita en la corte. Hemos venido diciendo siempre, y es lo que nos dicen los abogados, es fundamental que asistamos a nuestros casos, a nuestras audiencias. Si no asistimos es simple, el juez emite una orden de desalojo en contra de nosotros automáticamente. Si asistimos, tenemos las opciones que hemos mencionado, bastantes opciones, que no nos van digamos, a salvar el pellejo, pero nos dan tiempo, que en este momento es muy importante, así sea un mes, así sean 2 meses, es tiempo muy importante o para recibir el dinero que estamos esperando del condado o para buscar otra vivienda durante ese tiempo, de buscar una nueva forma de alojarnos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no aparecer? El juez emite una orden de desalojo automática. Inmediata. Sí. Es un proceso. En la primera audiencia tú pierdes el caso. O sea que el juez encuentra que el propietario está en lo correcto. El propietario tiene que esperar una semana para volver a la corte y pedirle al juez lo que se llama un eviction writ, que ya es una orden de desalojo. Esa orden de desalojo se la dan a la oficina del alguacil, y la oficina del alguacil, del sheriff, es el que lleva a cabo el desalojo. Entonces el sheriff tiene que buscar la fecha. Entonces, antes del desalojo, vamos a recibir una carta blanca y roja de la oficina del sheriff, son letras rojas, que nos dice la fecha exacta donde la oficina del alguacil va a llevar a cabo ese desalojo. Entonces, no es que después de ese primer caso ya nos desalojan, no, es también todo un proceso después. Y también se espera que van a haber muchos desalojos y que la oficina del alguacil se va a tardar bastante también en llevar a cabo todos los desalojos. Ahora, eso es lo que usted me está diciendo, Julián, esto es para personas que sí se presentan el día de la corte, ¿correcto? ¿O, No, es el día cuando si no se presentan? Aún, si okay, no nos presentamos, comienza este proceso de desalojo. que toma más o menos una semana. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia entre aparecer el día de la corte? O sea, a veces tenemos miedo o quizás nuestro estatus migratorio nos amedrenta para poder presentarnos en la corte, o el simple hecho que no podemos pagar un abogado. ¿Qué pasa si enfrento mi miedo y me aparezco ese día de la corte? ¿Cómo serían los beneficios de aparecerse y no aparecerse? En primer lugar, quiero reiterarles a todos que nosotros tenemos abogados que están en las cortes todos los días, que trabajan gratuitamente con todas las personas que lleguen. Si quieren contactarlos a ellos previo a su caso, nos llaman a nosotros y nosotros los contactamos a ellos. Entonces, si es por falta de dinero, por pagar un abogado, no van a tener problema. Si es por miedo de su estatus legal, tampoco tienen que preocuparse, porque la corte solo está viendo un caso de desalojo. A ellos no les importa el estatus legal de ninguna persona, a ellos les importa el caso que está frente de ellos. Y si aparecemos en la corte, entonces podemos presentar o la protección nacional del Centro de Control de Enfermedades, que en este momento nos daría, bueno, solamente una semana, pero como te lo mencionaba antes, Lilian, es muy posible que se extienda un mes más. Acabo de leer la noticia hoy. Entonces nos daría un mes más antes de que comience ese proceso de desalojo. También podemos escoger usar la protección del gobernador Hogan, que requiere, eso sí, más documentación, más papeleo, porque tenemos que comprobar que fuimos afectados por el COVID. Y esa protección nos daría hasta agosto 15, que es bastante tiempo más, o para recibir un dinero del condado o para buscar alternativas, ¿no? Bien. Quiero hacer hincapié en el hecho de que ustedes están dando asistencia legal completamente gratis
En su pantalla está viendo en este momento los números de teléfonos para el EDC, el Latino Economic Development Center, y ese es el número que usted tiene que en pantalla, que si los quiere llamar a ellos directamente, es lo mejor coordinar con anterioridad para que conozcan su caso y lleguen ya preparados a ellos el día de la corte. Ahora, si su corte es mañana y no tiene un abogado, entonces llegue porque ellos están, ha dicho Julián, que están afuera de los, no fuera de la corte en la calle, sino que afuera de los salones de audiencia. Están allí, usted mira que hay hispanos ahí, entonces acérqueseles y pregúntele, ¿usted de los abogados del condado que está ayudando? Entonces así llega, entra dentro de esa audiencia y ahí tiene algún tipo de respaldo de alguien que sabe cómo manejar la situación. Ahora, el LEDC no es la única organización que está dando esta ayuda. También tenemos la organización CASA, Housing Initiative y Renters Alliance. En su pantalla en este momento usted tiene todos los números de ellos para que los llame y pida la ayuda. Por ejemplo, si usted sabe que su audiencia es en 2 semanas o en una semana, entonces llámelos, explíquele su caso, así ellos le dicen necesitamos X o Y papel y usted ya lo tiene listo el día que tiene que presentarse a corte. Como dije anteriormente, repito, si su audiencia es mañana y no ha conseguido un abogado, entonces llegue a la corte, aparézcase y si mira ahí un grupo de hispanos que están afuera, pregunte si ellos son los que están representando al condado. Muchas personas quisieran quedarse en su apartamento, no quieren tener que pasar por una mudanza o ir a buscar otro apartamento. ¿Hacen ustedes algún tipo de negociación con los dueños de apartamento? Sí, claro, hemos tenido resultados muy variados con los dueños de las propiedades, pero nosotros siempre tratamos de abogar en pro del inquilino. Le comentamos, por ejemplo, a un propietario que el inquilino está esperando ayuda del condado, y que la propiedad solo tiene que esperar un tiempo más para recibir el dinero que se le debe. También tratamos de ayudarlos a entrar en planes de pago, si es algo que los inquilinos pueden hacer, y las propiedades que están de acuerdo. Ahora, cada propiedad es distinto, no siempre nos va a funcionar, pero estas opciones de poder negociar nos dan más tiempo, ¿no? Y nos dan opciones alternativas al desalojo. Julián, otra de las preguntas que hemos recibido a través de nuestras redes sociales es para aquellas personas que son dueños de sus casas y no han podido pagar la mensualidad de su préstamo. ¿Hay algún tipo de protección para ellos o hay algún tipo de alivio? ¿Se puede renegociar el pago de su casa? ¿Qué opciones hay para ellos? Sí, de nuevo, por favor, contáctenos al Centro Latino, me pueden contactar a mi número. Yo no necesariamente trabajo con las personas que están pagando una hipoteca, pero tenemos todo un equipo que trabaja con personas que están teniendo problemas en los pagos de la hipoteca y nosotros simplemente lo referiríamos a nuestros compañeros en el Centro Latino. O sea que hay maneras de hacerlo. Sí. No se tiene que hablar directamente con su banco, puede buscar algún programa que haya dentro del condado o a través de... Correctamente. El Centro Latino se preocuparía por buscar todo el tipo de ayuda y protección que tienen los dueños de hipotecas, los dueños de casa, para prevenir también que pierdan sus hogares, obviamente. Julián, esta protección que se puede extender sería a nivel federal y ya siendo a nivel federal la protección para los desalojos, al ser a nivel federal se tienen que acoger todos los condados, ¿no? El estado, el condado y el sheriff. Sí, la protección del nivel federal es la ideal para los abogados porque solo requiere presentar un formulario firmado por el inquilino y ya automáticamente nos da una protección. Entonces, muy importante estar al tanto de las noticias. Hoy o mañana, en estos días, se va a anunciar si va a haber una extensión. Es muy probable que la haya. Y de nuevo, lo que dijiste tú, Lilian, que tenemos que nosotros también ser proactivos. Si vemos los casos de desalojos de las personas que fueron desalojadas en estos días, tal vez en muchos de esos casos son personas que no han tomado, digamos,
las cosas en sus propias manos y han buscado estas soluciones que existen, ¿no? Entonces, tenemos que llamar a las organizaciones que nos están ayudando, tenemos que buscar alternativas porque las hay, y si nos quedamos asustados, si nos quedamos en nuestras casas esperando que nada pase, pues desafortunadamente vamos a ser víctimas de un desalojo, ¿no? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que ya han sido desalojados? ¿Se puede considerar que se les violaron sus derechos? ¿Hay alguna manera de proceder en contra de la oficina del sheriff o del complejo de apartamentos? Si el sheriff llevó a cabo el desalojo fue porque fue un desalojo ilegal. Entonces, no habría vía legal para tratar de cambiar esa situación, pero el condado tiene básicamente ayuda ilimitada con su programa de estabilización de viviendas de emergencia, y todo inquilino puede llamar al 311, no cuando ya esté desalojado, sino si se avecina un desalojo, vamos a llamar al condado al 311 y vamos a buscar ayuda de emergencia de prevención de desalojos. Esta ayuda, el condado nos las da y nos puede ayudar a buscar un sitio temporal, nos puede ayudar con la mudanza, nos puede ayudar con el pago de un sitio donde guardar nuestras cosas mientras encontramos otro lugar. En fin, el condado va a hacer todo lo posible porque la persona no quede en la calle, y va a proveer todo tipo de servicios para estar seguros de que nadie quede en la indigencia. ¿Qué tipo de otros servicios están ofreciendo ustedes como organización? En el Centro Latino es una organización bastante grande, entonces a las personas que, por ejemplo, estén buscando comprar una casa, tenemos clases para ayudarlos con eso. Si está pensando comenzar un negocio, tenemos ayudas y capacitación con eso también. Si estamos buscando mejorar nuestro crédito, si estamos buscando simplemente capacitación financiera, en fin, todos estos servicios los pueden buscar en nuestro sitio web y son todos completamente gratis, ¿no? Julián, hablando de crédito, y es algo que se les ve afectado a las personas cuando son desalojadas, ¿verdad? ¿Qué protecciones hay para las personas que han sido desalojadas o van a ser desalojadas y tienen que ir nuevamente bajo el proceso de aprobación a otro complejo de apartamentos? ¿Qué protecciones tienen esas personas o cómo tienen ellos la certeza de que van a poder ser aceptados en otro complejo de apartamentos habiendo sido ellos desalojados anteriormente? Desafortunadamente no hay una respuesta clara porque no hay una ley nacional que esté protegiendo a las personas para que su crédito no sea afectado debido a la pandemia. Es algo que han buscado muchas organizaciones, pero que no se ha logrado. Lo que sí les puedo decir es que específicamente en Montgomery County y en PG County hay una ley que no permite que se la información de las cortes. Entonces, al menos de que una entidad privada, existen compañías que buscan esta información y se la entregan se la venden a los propietarios. Al menos de que una entidad privada coja nuestra información y se la venda a un futuro propietario, esto no va a afectar nuestra capacidad de rentar en un nuevo sitio. Ustedes como organización, hemos estado hablando del condado de Montgomery, pero ustedes operan en diferentes jurisdicciones, no solamente el condado de Montgomery. Sí, correcto. Operamos en Virginia, en el norte de Virginia, en Washington y en PG County y en Montgomery County por ahora, y en Baltimore también. Y, por ejemplo, si alguien en el condado de Prince George o alguien en el condado de Arlington o Fairfax llega a la corte y van a estar ustedes afuera de los salones de audiencia en esos lugares también, o hay que contactarlos directamente con anticipación a ustedes. Fuera del condado de Montgomery, el problema es que en cada jurisdicción las leyes están funcionando distinto. Entonces, en DC no hay problema porque no hay desalojos, simplemente no los hay. En Virginia tampoco hay desalojos en este momento.
Y en PG County, si tienen alguna duda, nos contactan, no estamos muy bien informados cómo están funcionando las cortes de PG, pero tenemos organizaciones amigas, las cuales están trabajando directamente en PG, a las cuales nosotros los podríamos referir. Perfecto. Una última vez en su pantalla el número del Centro Latino para el Desarrollo Económico. Hablan completamente español, así que siéntanse en la libertad de llamar. ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuál es su horario de operación? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. 9 de la mañana a las 5 de la tarde puede llamarlos. También recuerde que puede visitar llamar a las otras 4 organizaciones que ahora mismo están en su pantalla, que también están trabajando de la mano como aliados con el condado de Montgomery y entre sí, que están en su pantalla. Ya les decía anteriormente que hablan completamente español todos ellos. Bueno, Julián, ¿hay algo más que quiera agregar antes de despedirnos? Solamente reiterar que por favor nos contacten si tienen un caso en la corte, para estar seguros de que asistimos a la corte, y también que estén al tanto de las noticias, porque es muy posible que se extienda esta protección. Entonces, en ese momento queremos que la gente sepa eso y que sepa que tiene esa protección en la corte por un mes más. Bueno, Julián, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a usted que nos ha dado el honor de tener su atención. Línea, muchas gracias por darle esta información a la comunidad también. Para mí un honor y mucha responsabilidad el poder hacerlo. Así que si usted quiere otros temas que quiere que nosotros exploremos, escríbanos en nuestra página de Facebook, Consejo del Condado de Montgomery. Consejo se escribe con C. Envíenos un correo privado y nosotros vamos a leer y tratar de cubrir esas áreas que a usted le gustaría que cubramos. Y bien, del Centro Latino de Desarrollo Económico y de todas las organizaciones que están dando esta ayuda para los residentes, pasamos a la próxima ayuda y esta es la financiera que está dando el condado de Montgomery. Para esto tenemos a nuestra invitada del día de hoy, ella es la señora Patricia Santucci, representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado. Patricia, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Patricia, me gustaría que nos diera toda la información que podemos tener para poder tener acceso a la ayuda que en el condado de Montgomery ya las órdenes de desalojo pues ya se están empezando a ejecutar. Han habido algunos paros a estas órdenes de desalojo, pero yo creo que ahora más que nunca lo estamos sintiendo más palpable el hecho de que las órdenes de desalojo son reales y que no queremos pasar como familia ni que ver que nuestros hijos pasen por un desalojo. Entonces, ya por casi más de un año hemos estado hablando sobre fondos que está dando el condado para poder pagar la renta. Sí. ¿Cuál es el estatus actualmente de esos fondos? ¿Qué pasa con las personas que no han calificado anteriormente o que les tomaron sus datos y que no saben cuál es el estatus de su ayuda? ¿Qué hay actualmente en pie en el condado de Montgomery? Estamos en este momento procesando, no sé el número exacto de casos, pero hemos recibido más de 6,000 solicitudes y estamos asignando, hice la calculación el otro día, son más de 300 casos por semana y tenemos un grupo de trabajadores que están procesando esos casos lo más rápido posible. Tenemos el deber de procesar estos casos, pero también tenemos que darle prioridad a los casos que tienen, a las solicitudes que tienen un caso de desalojo con la corte. Eso es por requisito que nos dieron del departamento del nivel federal. Entonces, es algo que tenemos que hacer para poder seguir adelante con el programa. Nos dijeron que para poder seguir con el programa y tener fondos y seguir ayudando a los residentes del condado, tenemos que darle prioridad a los casos que tienen evicciones. Entonces, o desalojos. Entonces,
aunque hay algunas personas que es posible que han completado una solicitud que no marcaron en la solicitud que tenían una evicción o un desalojo, esos casos no le estamos dando prioridad en este momento, pero sí vamos a llegar a esos casos. ¿De cuánto estamos hablando de la ayuda que está disponible actualmente? Tenemos hasta $12,000 por hogar. Ok, son $12,000 Y es para... posible, sí, o es posible que puedan calificar por menos o por un poquito más, pero eso todo depende en cada caso y está basado en el nivel de ingreso que tiene la familia. ¿Y ese dinero lo recibe directamente las familias? Estamos tratando de procesar la mayoría de los casos para que los pagos sean directamente al propietario. Ok, o sea que la familia no tocaría el dinero. No se le va a No, depositar en su cuenta de banco, no va a ver ese dinero, solo va a verlo el dueño del apartamento o la sí. casa. Y esto aplica para apartamentos y aplica para personas que están rentando casas también. Casas, habitaciones, basement, sótanos, sí, el que está alquilando, aunque sea un contrato formal o un contrato informal, puede ser cualquiera de los dos. Si están alquilando, es posible que califiquen para este programa. ¿Qué necesito para calificar? Para calificar, tienes que estar aquí viviendo en el condado de Montgomery desde agosto del 2020, entonces el agosto del año pasado. Tiene que estar debiendo por lo menos $1,000 de renta. Tiene que haber tenido un ingreso de bajo sueldo en el año pasado, en los últimos 30 días. Por ejemplo, si eres una familia o un individuo, porque no es solo para familias, es para individuos también. Si ganan menos de $3,762.50 al mes, califican para el programa. Si Eso son es eso es para para una persona. una persona que gane 3,700. 762.50 centavos. Ok, para una persona al mes. Una persona. ¿Y esto es Pero sí, antes o después de impuestos? an- antes. Antes de impuestos. Es el bruto, el gross income. Am, si son una familia de 4, por ejemplo, tienen que ganar menos de $5,375. Entonces depende del número de personas en la familia. Pero esa información está todo en el sitio de web que cuando están completando la solicitud. Y en este momento no estamos estamos asignando casos que entran, aunque esta información puede ser que no esté correcta, porque es posible que alguien se equivoque cuando le piden el sueldo que han tenido. Entonces, no estamos rechazando solicitudes por los datos que ha nos ingresado. dieron relacionado al ingreso. O sea, con esto usted quiere decir que si, por ejemplo, el requisito son 3,760 y algo dólares para Ajá. una persona, pero usted no sabía realmente si eso era el ingreso bruto o el ingreso neto y puso un número que no va de acuerdo, eso no quiere decir que automáticamente está descalificado. Van a revisar la solicitud y llamar a la persona. Sí. Vamos a asignar el caso y después el trabajador o la trabajadora del caso se va a comunicar con la persona que completó la solicitud y ahí van a pedir confirmar los datos que han puesto en su solicitud, porque algunas veces alguien se confunde, no entiende exactamente lo que está haciendo y nosotros entendemos que eso pasa. Entonces tenemos que confirmar toda esta información. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, hace un poquito más de lo requerido, un poquito más de los $3,700 y le dice, pero Patricia, yo hago
4,000, sí, me paso un poquito de los 3,700 que pide, pero realmente no me ajusta el dinero. Tengo que pagar esto del seguro, tengo que pagar esto del el pago del carro o el pago de, no sé, tantas cosas o costos médicos que quizás tuvo que incurrir en el hospital. No me ajusta el dinero para pagar la renta aunque sobrepaso los límites. Tendríamos que mirar bien los números y si no califica, desafortunadamente, si no está entre ese sueldo que tenemos aquí, no califica, pero es posible que califique por otro programa que no son $12,000, pero es posible que tenga la oportunidad de recibir otro tipo de ayuda. Pero para calificar para este programa son requisitos que nos pusieron al nivel federal, entonces tenemos que seguir con estos requisitos. Ahora, al mencionar nivel federal, uno tiende a tener miedo porque es como que me van a pedir los documentos. Uh-huh. Y no tengo documentos No legales. importa. Nosotros estamos pidiendo una identificación, puede ser la licencia, el pasaporte, el DNI, la identificación que tienen de su país, la identificación con foto de su trabajo. Podemos aceptar varios diferentes documentos. No es para verificar para verificar el estatus migratorio. Es para verificar que la persona que está completando la solicitud es la persona que está viviendo ahí. Nosotros no estamos pidiendo números de Social Security, no estamos pidiendo el pasaporte americano, el certificado de nacimiento, no estamos pidiendo esos documentos. Estamos pidiendo una identificación que tenga foto y puede ser, hay muchas opciones para eso. Necesitamos recibir la información sobre el sueldo de la persona, lo que ha ingresado o en el año 2020 o en los últimos 30 días. Estamos necesitando, si parte de la solicitud hace una pregunta sobre cómo ha sido impactado su hogar durante el COVID, porque ese es uno de los requisitos. Tienen que haber tenido algún impacto financiero y por eso están atrasados, ¿verdad? Algunas personas lo están dejando en blanco. Entonces, si lo dejan en blanco y la explicación que dan no es suficiente, no pueden decir, no estoy trabajando. Tienen que decir, yo trabajaba en un restaurante y cerró o cortaron las horas o algo pasó, me contagié, me enfermé, lo que sea, pero tiene que haber alguna relación al COVID. Entonces, si nosotros vamos a tener que pedir otro documento que explique un poquito más sobre esa situación y cómo su impacto fue relacionado al COVID. También tenemos que pedir, aunque si sea un contrato formal o un contrato informal, documentación de la persona que les alquila con información sobre cuánto pagan por mes en renta o en alquiler y cuánto están debiendo en este momento. Y eso puede ser el documento formal que recibimos de una propiedad, de un apartamento, ¿verdad? También puede ser una carta escrita por la persona que te alquila la habitación. Entonces, tenemos un poquito de flexibilidad sobre la documentación que estamos aceptando. Ahora, con todo esto del coronavirus, tenemos que estar conscientes que se han dañado muchas de las relaciones entre arrendatario y arrendador. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quizás los dueños del apartamento, los dueños de la casa le están diciendo, quiero que se vaya ya, y yo no le voy a dar ningún papel, no le voy a dar ningún contrato, no le voy a dar nada? ¿Cómo pueden llegar ellos a tener acceso a esos papeles si es que están renuentes los dueños de apartamentos? Lo que nosotros hemos hecho, es tratar de comunicarnos con las personas que están
alquilando, o los propietarios o la persona que tiene el contrato informal, ¿verdad? Y explicar nuestro programa, explicar la importancia de poder Dar esos papeles. dar esos documentos y también explicar que nosotros no vamos a reportar esta información a nadie y si tratamos de explicar bien cómo es que vamos a ayudar y que no estamos aquí para meter a nadie en problemas. No vamos a reclamarle porque están alquilando a alguien y no deberían o lo que sea, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de ayudar a las personas a mantenerse en sus casas y seguir y prevenir que sean desalojados. Y muchas veces las personas que están alquilando a las otras personas, ellos también están atrasados en pagos. Entonces, si nosotros podemos pagar a la persona que le debe, y también puede ser que le podamos explicar cómo ellos pueden recibir asistencia también. Entonces, tratamos de hablar para explicar y muchas personas tienen dudas o miedo, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de poder dar la información para que puedan participar. Excelente. O sea que podría más bien, si colabora, o sea, podría darse cuenta de que puede recibir el pago de la persona a la que usted le está alquilando y también, si usted está atrasado con sus pagos, recibir ayuda a usted como individuo. Uh-huh. Sí, sí. Sí, califica, sí, obviamente si Uh-huh. los parámetros para calificar. Ahora, Sí. ciertas oficinas del condado ya han reabierto sus puertas, ya están tomando personas dentro de sus edificios y las personas pues tienden a como que a frustrarse si le dice uno llame al 311 y que no me contestan. ¿Pueden llegar ellos directamente a las oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanos? Para este programa, nosotros todavía no estamos abiertos al público, estamos solo viendo casos de desalojo de familias. Entonces, si hay una familia que ha sido desalojada o está que perdió hay alguna situación de emergencia, sí, que no tienen dónde dormir esta noche o dónde quedarse esta noche, ellos pueden venir aquí y nosotros estamos entrevistando y conectando con servicios. En las próximas semanas vamos a tener más información con detalles de cuándo vamos a abrir, pero si tienen alguna pregunta, sí, es llamando al 311 y nosotros tenemos a personas designadas para que van a llamar de vuelta a esas personas, le van a devolver las llamadas y esas personas van a ayudar a completar la solicitud si necesitan ayuda con eso. Yo creo que la pregunta más común que tenemos, Patricia, es me tomaron mis datos y no he vuelto a escuchar nada sobre mi caso, no sé si me aprobaron el dinero, si no me lo aprobaron. Creo que inicialmente les mandan una carta, ¿correcto? Diciéndole hemos recibido sus documentos. Van a recibir un correo electrónico que confirma que la solicitud ha sido completada. Este proceso es diferente porque estamos usando un sistema diferente, entonces van a recibir un correo electrónico con esa confirmación y la persona que completó la solicitud puede entrar a su caso para ver el estatus. Entonces, la cosa es que tenemos miles de solicitudes y tenemos muchos no tenemos miles de trabajadores, ¿verdad? Sería muy bueno si tendríamos más personas para procesar los casos. Entonces, lo que yo diría es que tengan un poco de paciencia, que estamos trabajando en los casos y por favor, si tienen alguna pregunta pueden llamar, pero lo más importante, si reciben una nota de la corte que dice tienen cita, es muy importante que vayan porque pueden presentar su caso en frente del juez y decir, miren, yo perdí ingreso
durante la pandemia y por eso me quedé atrasado y es posible que el juez decida que van a esperar para una evicción. Vamos a darle tiempo para procesar el caso, ¿verdad? Para que paguen y podemos después ver cancelarlo o lo que sea cuando en el futuro. Si no van a la corte, el juez va a decidir, la decisión va a estar con el propietario. Justo, Entonces, justo eso sí, hablamos con nuestro invitado anterior de la importancia de presentarse a corte. ¿Qué sí, pasaría, Patricia, si me han desalojado, no me han llamado para darme la ayuda, me desalojaron, queda mi deuda siempre con el dueño de los apartamentos? ¿Continuarían sí. ustedes ayudándome a pagar esa deuda que tengo con los dueños del apartamento? Desafortunadamente no, pero lo que podemos hacer con los fondos es ayudar a pagar, si puede encontrar otra vivienda, nosotros podemos pagar los gastos de el security deposit y hasta 3 meses de alquiler para poder darle un poquito de estabilización. Y eso sería dentro del programa de los $12,000, ¿correcto? Ujú, sí. Eso es Y para... también hay algunos casos que las personas deciden, yo no me quiero quedar aquí, quiero mudarme. Entonces, si encuentran dónde pueden mudar, nosotros podemos usar esos fondos para ayudarlos a mudar, en vez de quedarse y pagar la deuda que tenía. Patricia, hay algo, o sea, el temor de ser desalojado es grande, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasa si ya agoté todas las alternativas, no logré parar esa orden de desalojo y ya mañana me van a desalojar? ¿Qué ok. hago? Yo tengo 3 niños, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué Lo, recursos hay en lo, el estado? bueno, primero, lo que estoy diciendo siempre, la semana pasada también me entrevistaron en otra, en otra, con otra estación, pero es muy importante. El condado de Montgomery, de la oficina del sheriff, ellos ponen una nota en la puerta 10 días antes de un desalojo para darle tiempo a la persona que está viviendo ahí, o las personas, o la familia, quien sea, para que ellos tengan tiempo de hacer un plan. Si reciben ese papel, pueden venir aquí a la oficina. Nosotros estamos en 1301 Picard Drive, en Rockville. Pueden llamar al 311, decir recibí una carta, le dicen red and white o rojo y blanco, del sheriff, porque hay esos casos, nosotros le tenemos que dar prioridad. Si hay un caso que todavía no, que hicieron la solicitud y todavía no ha sido asignado, cuando recibimos la información que tienen una cartulina red and white o rojo y blanco, nosotros estamos dándole prioridad a esos casos y asignándolos inmediatamente para poder ver qué se puede hacer. Si están en una situación que no es relacionado al COVID, que no califican por este programa por alguna razón, tenemos trabajadores sociales y otros trabajadores aquí en las oficinas que están trabajando con personas para ver cómo podemos apoyar. Nosotros podemos pagar para un storage, podemos pagar para ayudar con mover las cosas de la casa para que no pierdan todo. Tenemos, si no hay dónde ir, tenemos shelter de emergencia para familias y también personas individuos. Entonces, hay cosas que podemos hacer, pero nos tienen que alertar, nos tienen que avisar, tenemos que saber antes de que pase para que podamos ayudar de alguna forma, porque si llega el día y le tocan la puerta al sheriff y están ahí para sacarle todo, en ese momento se pone muy difícil y ya han pasado una crisis, ¿verdad? Entonces, es muy importante llegar a nosotros unos días antes, ¿verdad? Lo más pronto posible para darnos tiempo para poder crear algún plan. Patricia, ¿pero qué hago? Yo no tengo familia aquí, pero hey, una amiga me dijo que me iba a dar a dónde está.
Ujú. Mi orden de desalojo es mañana o hoy mismo y mi amiga me dijo, ¿sabe qué? Ya lo siento mucho, ya no tengo lugar para darle, no, ya no me voy, no me comunico hoy con ustedes, el sheriff está a punto de llegar a mi puerta y sacarme mis cosas, ¿qué hago? ¿Dónde paso la noche con mis 3 hijos? Tiene que ir al Crisis Center, que está también en la misma oficina, 301 Picard Drive. Um, si estamos nosotros abiertos, aquí tenemos trabajadores sociales de lunes a viernes de 8:30 a 5, haciendo entrevistas con familias que se encuentran sin dónde ir, ¿verdad? Y hay shelters de emergencia para esa situación. Si vienen después de esas horas o antes de esas horas, alguien en el Crisis Center se, um, se encarga de el proceso en ese momento. Ya llegó el sheriff y me sacaron las Ujú. cosas a la calle. Y esto ha sido el esfuerzo que yo he hecho durante muchos años. Y ahora estar en la calle, no tengo dónde guardarlas. ¿Le ayudan ustedes a los residentes para poder tener un lugar en donde guardar esas cosas el día del desalojo? ¿O se lo llevan, se lo roban? Bueno, es importante saber que nosotros tenemos fondos, pero dependiendo a la hora que hemos, nosotros tenemos fondos para eso. Es difícil algunas veces poder procesar un caso y también tener un cheque listo para en el mismo día. Dependiendo de la hora que nos enteramos que ha pasado esto, tenemos que es un proceso. Entonces, por eso digo, si reciben la cartulina, que se comuniquen con nosotros lo más pronto posible, porque si pasa en ese día, se hace más difícil. No es imposible, pero tampoco es garantizado, porque hemos encontrado situaciones que nos avisan muy tarde y no podemos procesar un pago y no tenemos una tarjeta de crédito, tenemos cheques. Entonces nosotros en la oficina no podemos hacer una reservación con una tarjeta de crédito o algo así. Tenemos que procesar un caso en nuestro sistema, pedir que imprima un cheque y esos procesos toman tiempo. Entonces, si nos avisan al último momento, no es garantizado que vamos a recibir un cheque. Algunas compañías nos aceptan una carta que dice, por favor, aceptan esta carta como Garantía. promesa de pago, garantía de pago por este cliente, estos dólares, ¿verdad? Pero algunas compañías no. Entonces, no quiero decir, no puedo garantizar, pero sí tenemos procesos y sistemas que pueden ayudar si tenemos tiempo, por lo menos un día, ¿verdad? El día, en el mismo día se hace un poquito difícil y nosotros vamos a intentar hacerlo lo que podemos, pero algunas veces no nos aceptan una carta de garantía, ¿verdad? O no podemos imprimir un cheque, entonces no tenemos la posibilidad de poder ayudar con eso. Patricia, pero usted me está diciendo que yo llame y lo llame y para averiguar el estatus o para decirle que tengo la cartulina roja, pero Patricia, han de decir muchos residentes del condado, en el 311 no me contestan el teléfono o dicen que me van a llamar de regreso y no me llamaron y estoy desesperada. Ya anoche no dormí y eso es mañana. ¿Qué hago? Si no están recibiendo una respuesta del 311, pueden entrar a la oficina y pedir información y los casos serán asignados a un trabajador. Pero no tenemos trabajadores en este momento todavía para que se encuentren, para que hagan una entrevista en ese momento. Entonces, pueden llegar a la dirección que está en pantalla ahora, sabiendo de que puede que haya personal de casualidad en el edificio, ¿verdad? Que lo atienda o no, pero si es cuestión de emergencia, obviamente van a hacer todo lo posible por atenderle, ¿verdad? Que para eso están Sí, ellos allí, para poder ayudarle en caso de emergencia. Lo importante es que, número uno, usted sepa que
hay recursos disponibles en el condado de Montgomery. Número 2, que si tiene una orden para ir a la corte, se presente a la corte. Repetimos, lo decíamos anteriormente. Es importante que se presente a la corte. Afuera de las cortes hay organizaciones que tienen abogados parados ahí afuera para poderlo representar una vez que entra a la corte. Así que si no los contactó con tiempo, que les estamos poniendo nuevamente los números en pantalla de las diferentes organizaciones que tienen ayuda legal afuera de las cortes. Si usted no los contactó a tiempo, lo ideal es que los llame con días de anticipación para decirles y cuál es su caso y que ellos ya vayan familiarizados con su caso. Pero si no, ellos están afuera de las cortes. Entonces, esa era la segunda instancia, aparecerse en la corte. Si usted dijo no, se apareció en la corte y llegó el sheriff 10 días antes de su fecha de desalojo y le pusieron ahí la carta en su puerta diciendo que lo van a desalojar, llame por favor al 311 y pida con la ayuda de pago para la renta COVID. Tiene que decir COVID. Pero que también digan que tienen una carta del sheriff. Sí, y digan que tienen la carta del sheriff, que lo van a desalojar, porque esos son los casos que se les está dando prioridad. Entonces, hay donde estar, hay recursos disponibles, ya sea para pagar la renta si está atrasado o si ya definitivamente lo van a desalojar y no tiene a dónde ir, hay recursos disponibles, pero y es sumamente importante que usted llame con días de anticipación y no esperar el mismo día de el desalojo. Y si llegó el día del desalojo, hay también oportunidad de conseguir la ayuda, quizás un poco a la carrera, pero ellos van a hacer todo lo posible por ayudarle. Sí. ¿Algún otro programa que haya disponible? Patricia, porque es muy difícil, ¿verdad? Ir a buscar un apartamento una vez que ha sido desalojado. Ustedes dicen ayuda, nosotros les ayudamos con el depósito y eso, pero ya eso queda en nuestro reporte crediticio y es muy difícil que otro complejo de apartamentos me quiera abrir las puertas. Sí, pero hay muchas personas que igual pueden conseguir, entonces nosotros no tenemos una lista de edificios o propiedades pero sí es posible, hemos visto que algunas personas sí han podido conseguir un lugar. Sí. Bueno, sí. Una vez más, este es el número en su pantalla, la página web en donde tiene que ir para usted poder solicitar la ayuda por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y el número de teléfono también lo tiene ahora mismo en pantalla. Por favor, si usted no se está viendo afectado por por una orden de desalojo, pero conoce a alguien, comparta la información con ellos. Dígale que no están solos y que hay recursos disponibles en el condado de Montgomery. Queremos que el proceso no tome lugar, pero si va a tomar lugar, que sea lo menos traumatizante posible para usted y para sus hijos. Porque los efectos en nuestros hijos, Patricia, inevitablemente pueden ser por el resto de su vida. Sí, sí. ¿Hay algo más que gustaría agregar, Patricia, antes de despedirnos? No, que por favor, si tienen algunas preguntas, si tienen una emergencia, llamen, y si se encuentran que no le están devolviendo la llamada, pueden entrar a una de las oficinas y pedir por lo menos que alguien le hable para darle la información correcta, o para mandar su caso para que sea asignado, porque en este momento estamos aquí para ayudar y sabemos que muchas personas están estresadas, preocupados, y queremos poder ayudar en la forma en cualquier forma que podamos. Bien, Patricia, muchas gracias por toda la información que nos ha dado. Recuerde que si usted está en espera de que se le apruebe su caso, usted puede revisar el caso, le dan un número de caso a uno y me dijo Patricia que lo puede ver en línea, ¿verdad? El estatus de su caso. Sí. Si no lo han llamado, llame al 311, ellos lo van a conectar y le van a regresar la llamada. Están trabajando arduamente para poder llegar a todas las personas. Recuerden, le están dando prioridad a las personas que tienen orden de desalojo, así que si usted es uno de ellos, llame y diga, tengo orden de desalojo. Ya quizás antes cuando llenó la solicitud no estaba con una orden de desalojo, ahora la está. Entonces, llame para que haga una actualización en su caso y le den prioridad a su caso. Sí.
Bueno, con eso me despido. Patricia, muchas gracias nuevamente por su participación y a usted por su atención. Por favor, comparta esta información con las personas que usted sabe que les puede ser de ayuda. Les invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Consejo del Condado de Montgomery. Consejo se escribe con la letra C en esta instancia. Mándenos un mensaje y díganos de qué tema quiere que continuemos hablando. Con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañe todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, solo aquí en Radio América. Hasta la próxima. Y así llega a su final su programa, En Sintonía con el Consejo de Montgomery. Gracias por su sintonía. Será entonces hasta el próximo viernes, a la misma hora, por esta su emisora.